Bienvenidos a la comunidad cristiana La Misión, un espacio para crecer juntos en la fe. Con ustedes, Jorge Lonzi. Bueno, vamos a comenzar. Quiero que desarrollemos estos dos capítulos porque si bien vamos a encontrar historias muy conocidas en Juan, son muy conocidas, pero hay mucho para sacarle y leyéndola estos días el Señor traía más luz todavía y bueno, vamos a aprovecharlo. Vamos a aprovecharlo. Si ustedes por ahí quieren, saben cómo es esto, quieren interrumpir, quieren aportar algo, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Esto está abierto para que todos puedan participar. Así que bueno, lindo verlos a todos, ¿viste? Estoy viendo a todos, qué bueno. Empezamos a leer, ¿le parece? Leemos del capítulo 3 en adelante. Yo estoy con la. Ay, a ver qué versión dejé. Esperen, a ver, déjenme ver un cachito. Por las dudas que haya cambiado la versión que usamos siempre. No, está bien, es la versión que usamos siempre. Bueno, dice: había un fariseo llamado Nicodemo. Era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Esto dice esta versión, ¿no? Estoy leyendo en NBB, Nueva Biblia Viva. Em, Verso 3. Y Jesús le dijo: Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos, los que nacen del espíritu son espíritu. No te sorprendas de que te dije que tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quieres y oyes el ruido que produce, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso mismo pasa con todos los que nacen del espíritu. Nicodemo preguntó: ¿Cómo es posible que esto suceda? Jesús le respondió una vez más: ¿Tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas? Te aseguro que hablamos las cosas que sabemos y de las que nosotros mismos hemos sido testigos, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo las cosas de este mundo, ¿cómo van a creerme si les hablo las cosas del cielo? Nadie ha subido jamás al cielo excepto el que bajó del cielo, que es el Hijo del Hombre. Nuevamente todo termina el relato ahí y dice: bueno, vamos a explicar esto, pero la charla entre Nicodemo y Jesús sigue con lo siguiente. Dice: como Moisés levantó de la serpiente del desierto, así también tiene que levantar al Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en él ya está condenado. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y que la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus malas acciones se descubran. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. Ahí paro. Así tenemos un panorama completo. Bueno, voy a tirar algunas cosas que ya ustedes la mayoría saben. No voy a hablar de algo de que no saben, pero como esto queda grabado y después por ahí lo ve alguien que no lo sabe, vamos a repetir algunas cosas que ya tenemos el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, tenemos claro que Nicodemo, como dice acá, era un hombre muy importante dentro de la casta religiosa de ese tiempo, ¿no? Era un hombre muy importante. Y de hecho no viene por su cuenta, viene enviado por los demás, porque dice: nosotros sabemos, ¿sí? O sea, no habla en primera persona, no dice: yo sé que tú eres, por eso vine a verte de noche. No, nosotros sabemos, ¿sí? Que Dios te ha enviado a enseñarnos. En la otra versión le dice rabí. Rabí era un título muy importante, rabí no se le da a cualquiera ese título de maestro, ¿no? Entonces, parece que la conversación va para ese lado, debería haber ido para ese lado. Si supuestamente Nicodemo es un hombre conocedor de la escritura, se la conoce de punta a punta, un fariseo,
que de los 8 años estudiaba de memoria la escritura, que se la sabía totalmente de memoria, o sea, es un hombre que no tendría mucho para aprender de Jesús, supuestamente, pero no trata de maestro. O sí podría aprender mucho de Jesús, pero de repente él cambia la conversación y va directamente a decir, realmente tú tienes que haber venido de parte de Dios, no por lo maravilloso de tu enseñanza, sino por los milagros que haces. Entonces, que esto es lo que normalmente la gente hace cuando busca a Jesús en toda la historia. Y mucho más en este tiempo que tenemos una fe de cristal que nos dura poco tiempo y cuando nos pasa algo malo ya se nos rompe, o que lo buscan a Jesús solamente por lo que Él le puede dar, lo utilizan a Jesús como el mano chanta, ¿sí? Que te tira las cartas, o el vidente, o el que te hace reiki, o lo que sea, para cambiarte alguna situación de tu vida, y en realidad no es ese Jesús. Entonces Jesús, lo que le pasa a Nicodemo, le pasa a esta generación también. Nicodemo es un hombre que carga con una cultura religiosa, que carga con una tradición religiosa, y se acerca a Jesús y lo que más observa de Jesús en lugar de sus enseñanzas, que eran la sabiduría de Dios y que era la voluntad de Dios, porque él vino a expresar la voluntad del Padre de la tierra, él lo desestima y se enfoca en los milagros y las señales y los prodigios. Lo mismo le pasa a esta generación. En vez de enfocarse en la sabiduría de Jesús y saber que es el Hijo de Dios, que vino a hablarnos, a ver cómo nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que el Padre quiere, mucha gente se enfoca en lo que Dios puede hacer con ellos y no en lo que Dios les pide. Es un problema que no es de ahora, viene de mucho tiempo, pero ahora se ha potenciado porque es inevitable decir que estamos en los tiempos de apostasía más grandes de toda la historia. O sea, la apostasía que hay en este tiempo es cada vez mayor. Los evangelios que hay son tan falsos que ninguno de ellos apunta a Cristo, la mayoría. Y bueno, en este último tiempo Dios lo va a sacar a la luz, eso sin duda. Vieron que estamos por el lunes por comenzar algo ahí con gente que se está anotando, espero que estén todos, sería bueno que estén todos ahí anotados en ese grupo. Vamos a hacer un Zoom para ir un poco más allá de las casas, dejar ya de discutirse el templo o las casas y sino ir, qué es lo que Dios quiere realmente con la iglesia, más allá de dónde nos reunimos. Entonces hay gente que se está sumando y todas las personas que se suman, que yo no las conozco, inmediatamente me contacto con ellas para darle la bienvenida personalmente y preguntarle dónde son y bueno, que me cuenten un poco su historia. Y es apasionante escuchar las historias de los de los que se van a sumar el lunes. No voy a contar todas, pero entre una de ellas, por ejemplo, hay una mujer que me decía, yo me fui de la congregación porque ya el evangelio que se predicaba era cualquier cosa. No se hablaba de arrepentimiento, no se hablaba de pecado, no se hablaba del señorío de Cristo, no se hablaba de la cruz. No sé, entonces, ¿de qué se hablaba? ¿De qué hablaban? No sé, de un juego de cartas, del uno hablaban, ¿de qué hablaban? ¿Qué es lo que predicaban? Si no hablamos de esas cosas, entonces, ¿qué hablamos? Entonces, esta misma mujer me decía, bueno, creo que realmente estamos viviendo un tiempo de apostasía. Y yo se lo confirmaba. Hoy en día está pasando eso con la iglesia, lamentablemente. Ahora, volviendo al relato, Jesús le cambia la conversación por completo, como sabemos, y él lo enfoca en lo que realmente él vino a traer. Él no vino a mejorarle la religión de los judíos, él vino a traer un reino. Y él lo que le hace ver a este maestro de la ley, que sabe mucho más que cualquiera de nosotros de la escritura, que no le servía de nada todo lo que él sabía, no le servía de nada su tradición religiosa, no le servía de nada su cultura religiosa, no le servía de nada su apariencia religiosa, nada de eso le servía para mejorar su relación con Dios, porque para mejorar su relación con Dios él tenía que nacer de nuevo, porque lo que Jesús traía no era una religión, era un reino. Y este es un buen mensaje para predicarle a la gente cuando le predicamos el Evangelio. Jesús no trajo una religión, trajo un reino. Eso sí, obviamente, si nos metemos a hablar ahí, que es de lo que deberíamos predicar, nos vamos a meter a otras cosas más profundas. Y el mensaje tendría que terminar con una persona arrepentida a los pies de Cristo, pero bueno, muchas veces no sucede. Ahora, vemos que Jesús se enfoca en el reino, le hace ver un reino, y él le dice dos cosas: tenés que ver el reino y tenés que entrar al reino. Ver el reino es por revelación, yo no puedo ver un reino que es espiritual. O sea, imagínense en la mente de este hombre que él es parte de la casta religiosa judía, que pertenece a un reino que si bien está intervenido por otro reino, es el reino de Israel, y está intervenido por el reino de Roma, los romanos. Entonces él de alguna manera entiende lo que Jesús le está diciendo. Le dice, tenés que ver el reino y tenés que entrar al reino. Imagínense ese hombre que mira a su alrededor y ve el reino. O sea, no entiende lo que le está diciendo Jesús. Nosotros hoy sí lo entendemos porque, bueno, tenemos tantos estudios bíblicos y ya lo hemos gastado este mensaje y ahora nosotros lo vemos así y dice, ah, sí, bueno, está hablando de un reino espiritual, pero para este hombre no es lo que nosotros entendemos. Él mira a su alrededor y ve
que es parte de un reino que está siendo sitiado por otro reino y está siendo gobernado por otro reino. Y este le dice, tenés que ver el reino y entrar al reino. Y este me dice, ¿qué reino? Yo veo dos reinos, uno caído, el otro que lo gobierna, ¿y a qué reino tengo que entrar? O sea, se le arma un mambo a este hombre en la cabeza, ¿sí? Que su religión no lo puede explicar. Su tradición religiosa no lo puede explicar. Entonces le dice te aseguro que si no nace nuevo no podés ver el reino. Entonces Nicodemo va al punto más que cualquiera se preguntaba, y dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Si, escuchame, soy un viejo ya. No puedo entrar en la panza de mi madre de vuelta y nacer de nuevo. O sea, ¿de qué nacimiento me estás hablando? Entonces Jesús le vuelve a decir que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar al reino. Entonces acá ya le está hablando de una cuestión espiritual. Nacer del Espíritu, nacer del agua. ¿Sí? Y dice, los que nacen de padres humanos, y ahora se lo aclara, son humanos, pero los que nacen del Espíritu son espíritus. Entonces él está diciendo, todo lo que vos tenés es una condición religiosa, tiene que ver todo con un antiguo pacto que ya caducó. En ese antiguo pacto, vos todavía, ¿sí? Tenés la escritura, tenés la ley, pero aún no naciste nuevo. El Espíritu Santo no está en vos. O sea, tu espíritu no está regenerado. Y por más esfuerzos que hagas para cumplir la ley, no lo vas a poder lograr. En algo seguramente vas a ser reprensible. La ley te va a reprender en algún acto porque sos un ser humano que no tenés el Espíritu Santo, que no podés vencer el pecado. Por eso es la ventaja que nosotros tenemos con aquellos que vivían en el antiguo pacto. Nosotros tenemos al Espíritu Santo quien es quien nos convence de pecado. Esa es la ventaja que tenemos. Dios ya no es un Dios externo. Dios es un Dios interno, se nos metió adentro. Y desde adentro nos transforma a la imagen del Hijo para cumplir el propósito eterno de Dios, que es ese. Que nosotros podamos conocer cada vez más a Dios y darlo a conocer. ¿Cómo? Que nosotros seamos transformados en la imagen del Hijo. Esa obra la hace el Espíritu Santo. Es el discipulado más perfecto que puede existir. Mucho más del que hace que otra persona se fuera afuera tuyo. Ahora, está diciendo, no te sorprendas que te dije que tienes que nacer de nuevo. Me imagino que si Jesús dice esto, la cara de Nicodemo habrá sido una sorpresa. Me imagino la cara de Nicodemo cuando le dijo esto. Pues dice, no te sorprendas de que te dije que tienes que nacer de nuevo. O sea, me imagino la cara de Nicodemo cuando dijo, pero ¿cómo será eso? ¿Qué tengo que nacer de nuevo? Entrar en la paz de mi madre. O sea, que se ve escandalizado ese hombre. Y entonces le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su ruido que produce, pero no sabe de dónde va. Bueno, y él dice, así son los que nacen del Espíritu. O sea, no lo puedo explicarte, no te lo puedo explicar con palabras lo que es nacer del Espíritu. Por eso que siempre decimos, insistimos, que todos aquellos que de repente vienen de una corriente evangélica, pentecostal o carismática y demás, siempre se ha dicho de una forma totalmente errónea que los que nacen de nuevo, ¿sí? La manifestación de que haya nacido de nuevo es que esa persona hable en lengua. Jesús no lo dice acá, no lo dice. O sea, la expresión, la mejor expresión de ver que alguien realmente nació de nuevo y que fue lleno del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, es que esa persona empieza a tener convicción de pecado y que anhela la santidad. Ese es el sello de que alguien nació nuevo. Tiene convicción de pecado y anhela la santidad, busca la santidad. ¿Por qué? Porque es inevitable, no puede vivir en santidad, sin santidad. Tiene que vivir en santidad. Porque el espíritu que está dentro se constriñe, entonces él va a buscar siempre santidad. Y no hablo de santidad que tenga que ver solamente con no pecados sexuales, hablo de todo lo que significa santidad. ¿Sí? Santidad es una persona pura, una persona que vive para Cristo, que no está infectado por el mundo. Bueno, no me voy a meter ahí. Sigo. Y entonces Nicodemo le preguntó, ¿y cómo es posible que esto suceda? Claro, porque él está hablando de un milagro. Siempre decimos, le hablamos a la gente, a ver, no está mal orar por los enfermos. El otro día, la semana pasada, dije, vayan al hospital y oren por los enfermos. O sea, no está mal orar por los enfermos. No está mal, y es glorioso que una persona que está sufriendo años de cáncer de repente se sane. O que alguien de repente no se ciego y empieza a ver. O sea, es maravilloso, es glorioso. Pero eso no le cambia la vida acá, pero no le cambia la eternidad. Lo que realmente le cambia la eternidad es el Evangelio que lleva a esa persona a terminar arrepentida de sus pecados, postrada a los pies de Jesucristo, recibiéndolo como el gobernante, el dueño de su vida, y esa persona recibe el Espíritu Santo, que es el mayor de los milagros. El mayor de los milagros, que ni siquiera Nicodemo, con todo lo que sabe la Escritura, lo puede explicar, es el nuevo nacimiento. No lo podemos explicar, ninguno de nosotros lo podemos explicar. ¿De dónde viene el viento? ¿De dónde va? ¿Qué sé yo? No sé. ¿De dónde nació? No tengo idea. ¿Y dónde va a terminar? ¿Qué sé yo? No sé. Pero sé que nació nuevo. ¿Y cómo poder verlo? ¿Cómo te diste cuenta? Y puedo ver en las obras que estás teniendo. Me doy cuenta ahí. Ahora él le dice, ¿cómo es posible esto? Y me encanta porque Jesús agarra y le responde medio que lo sobra Jesús, ¿no? Porque dice, tú eres maestro israelí y no sabes estas cosas, como diciendo, ¿te das cuenta que no te alcanza todo lo que sabes para entender esto? No te alcanza.
no te alcanza porque esto es por revelación. Y empieza a decirle, te aseguro que nosotros hablamos cosas que sabemos y dice de las que nosotros mismos hemos sido testigos, pero ustedes no creen lo que decimos. O sea, ustedes no creen lo que decimos. Dice, y si no creen, cuando le hablo las cosas de este mundo, ¿cómo van a creerme si hablo las cosas celestiales? Como diciendo Jesús le está diciendo, mirá si yo te llego a abrir el cielo ahora en este momento y te vengo a decir cómo es mi Padre, cómo son los ángeles, la adoración del cielo. Si yo te empiezo a hablar ahora, vos, Nicodemo, se te explota la cabeza en 10.000 pedazos. Si yo te pudiera describir ahora el cielo del cual yo vengo y de ese reino espiritual del cual te hablo, vos, Nicodemo, acá te me morí de un infarto. No podría soportar. Por eso digo que nosotros nunca nos creamos que sabemos todo, porque siempre tenemos que seguir buscando mayor luz en todo lo que vamos entendiendo, porque nunca, 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 nunca en esta vida vamos a terminar de encontrar toda la revelación. A nosotros se nos va a revelar Cristo tal cual es cuando lo veamos cara a cara en el cielo, se nos va a revelar el reino cuando estemos con Él, se nos va a revelar todo lo que siempre predicamos muchas veces cuando estemos con Él, mientras tanto no, pero tenemos que seguir buscando. Este hombre que se sabía toda la escritura, más que vos que yo seguramente, no podía entender lo que Jesús le estaba diciendo, porque no se entiende intelectualmente, se entiende por revelación. Siempre lo digo, la revelación es el punto de partida a la transformación de alguien, porque una revelación te pone en un nuevo nivel de conocimiento, y ese nuevo nivel de conocimiento te da una nueva madurez. Y no es para quedarte ahí, es para avanzar hacia adelante. Pronto voy a dar la escuela que me falta dar, que es madurez espiritual muy, muy cambiada, muy transformada. No es la que vos viste, Sebastián, hace como 10 años atrás, ni tampoco es la que vieron los hermanos acá hace 3. Está muy cambiada la materia, hay muchas cosas para hablar nuevas que el Señor va trayendo luz y vamos a ir viéndolo. Y les pido que estén orando porque Dios me está inquietando a hacer 2 escuelas más que tienen que ver con discipulado. Así que estoy escribiendo, estoy viendo, estoy analizando y se viene pronto eso también. Así que mi cabeza está que explota. Oren por mí que esta cabezota grande está que explota. Sigo. Ya no duermo. Duermo un poco hoy, parezco Newton, 3 horas. Dice, entonces después empieza a hablar ahora. Primero habla la escritura ahí, está hablando de lo que es el nuevo nacimiento, pero después ahora habla ya de lo que es la salvación. Entonces dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también, dice, así también tienen que levantar al Hijo del Hombre para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel peca, bueno, hay miles y miles y miles de serpientes venenosas vienen, empiezan a picar al pueblo, se empiezan a morir envenenados, y Dios le dice a Moisés, hace una serpiente de bronce, levantala, y cuando vos levantes la serpiente, todos aquellos que miren la serpiente van a ser sanados, van a ser salvos. ¿Sí? Qué loco Dios, ¿no? Porque Dios es una serpiente. Es muy loco esto, pero bueno, Dios tiene es muy gracioso Dios, ¿no? Entonces, muestra la serpiente y todo se sana. Entonces, de la misma manera va a ser levantado. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Cuando todos ustedes que se están muriendo por causa del pecado, el pecado es un veneno que los está matando a todos, a pesar de que te sepa toda la escritura, el veneno te está matando, que es el pecado. Usted, la única forma que puedan tener vida eterna no va a ser por la ley, sino que va a ser por la gracia, y eso va a ocurrir cuando el Hijo del Hombre sea levantado, como fue levantada la serpiente. Entonces, todos los que miren a la serpiente serán salvos. Ahora, todos los que miren al Hijo crucificado y reventado en una cruz van a ser salvos. Eso es lo que está diciendo, y van a ser sanados. Entonces dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La sabemos muchísimo, le predicamos a los que no creen en Dios. Y bueno. Dice, Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de Él. El que cree en el Hijo único de Dios no será condenado, pero quien no cree en Él ya está condenado. Me encanta porque habla del pasado, él dice, no vino a condenarlo, pero si no cree ya estás condenado. Este está el evangelio glorioso del Señor que es atemporal. Porque Él te dice, no vine a condenarlos, pero le doy una noticia. Si no creen, ya fueron condenados. Allá atrás están condenados. ¿Sí? O sea, es maravilloso. Y dice, en esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas a la luz, pues las cosas que hacían eran malas. Ustedes pónganse en cualquier reunión y mientras estén hablando de horóscopo están todo bien, mientras estén hablando del Reiki están todo bien, mientras estén hablando del yoga está todo bien, pueden hablar de cualquier otra religión, va a estar todo bien, pero vos solamente dijiste, yo creo en Jesús y se pudrió todo. En esa conversación se pudrió todo cuando dijiste, yo creo en Jesús. Ya sos un bicho raro, sos una cosa extraña, sos un religioso, sos ya, o sea, todo lo demás es fe también.
Todo lo demás es fe, es una fe errónea, pero es fe. O sea, ¿por qué yo no puedo tener fe? Ahora, ¿por qué eso? Porque el mundo rechaza la luz, porque el mundo está en tinieblas. Entonces, cuando yo muestro una lamparita, ¿qué va a hacer la tiniebla? La tiniebla no va a querer la lamparita. Entonces, por eso digo que muchas veces, lamentablemente, hay muchos cristianos que están más llenos de tinieblas que de luz, porque va al lugar a donde van y no pasa nada. Cuando un cristiano está lleno de luz, entró en un lugar y la mente cambió. Tiene que cambiar. Algo va a pasar cuando un cristiano entra en un lugar. Si vos realmente estás lleno de luz y estás lleno del Espíritu, algo tiene que pasar ahí. La gente de alguna manera en la conversación se va a sentir, de alguna manera se va a sentir confrontada con su propio pecado. Y tal vez ni tengas que hablar. Porque hermano, la única posibilidad de que las personas sean salvas es que haya arrepentimiento, con visión de pecado y arrepentimiento. No predicamos un evangelio de la psicología, no predicamos un evangelio de la esperanza, que si Dios... No, hablamos del evangelio del arrepentimiento. No se habla de pecado, no se habla de arrepentimiento, y si no hablamos de eso, no hay nuevo nacimiento, y si no hay nuevo nacimiento, hay una eternidad sin Dios. Por eso dice, todo el que hace lo malo odia la luz. Claro, si vos le hablas de Jesús, la gente aquí en este continente sabe quién es Jesús. Y saben que si le voy a hablar de Jesús, inmediatamente su pecado va a ser confrontado. Entonces, claro, son religiosos. Entonces, para esquivar de eso, ¿qué hacen? Conectan a Jesús con una religión. Entonces, sí, de la religión tenemos miles de cosas para decir, porque la religión es una mala representante de Jesús en la tierra, sea la católica, la evangélica, la que sea, porque el testimonio de la religión no condice con lo que Jesús pidió. Entonces tenemos un montón de gente que dice ser cristiana, pero no vive como cristiano. Entonces, obviamente, ¿qué hace la gente? Bueno, la gente apunta a la iglesia. Ustedes, qué yo, que el otro. Ahí vi en un comentario, no sé, a Raúl le hicieron, me parece. Todos los pastores son todos unos truchos, no sé, ¿no, Raúl? Me metieron ahí en el medio, ahí, entré en la volteada, entré en la bolsa. Y sí, porque lamentablemente hay miles de pastores que han dejado un mal testimonio, como hay otros que han dejado un muy buen testimonio y han transformado miles de vidas, pero lamentablemente, ¿qué va a hacer el que está en tiniebla? ¿Va a ver lo bueno? No, va a ver lo malo, porque de lo malo se va a aferrar para poder contradecirte. Por eso es que nosotros a la hora de predicar el evangelio, no tenemos que hablar de religión. No tengo que hablar de religión católica, religión evangélica, qué hacen los pastores. A mí yo lo que tengo que ver es qué hace Jesús y qué me pidió a mí y a vos que hagamos. Saquemos a Jesús de una religión, saquémoslo de la religión. Jesús no representa ni a lo católico, ni a lo evangélico, ni a los mormones, no representa a ninguno. Es más, ellos deberían representarlo a Jesús, no Jesús a ellos. Entonces Jesús está por encima de toda religión, es el Hijo de Dios que viene a la tierra a hablarlo. Bueno, ¿qué dijo? Vengan a la luz. Él dijo, vengan a la luz. No dijo, venía al templo evangélico al culto del domingo, al culto general del domingo. No dijo eso. No, vengan a la luz. Ahora, ¿por qué no quieren venir a la luz? Y evidente, ¿por qué? Porque sus obras malas van a ser descubiertas. Ahora, el que ama la luz se acerca, ¿para qué? Para que sus obras, ¿sí? Primero sean corregidas y las obras que obedecen a Dios sean vistas para que los demás digan, este no es un religioso, este realmente vive el Evangelio. Y eso es lo que te da autoridad para hablarle a alguien cuando le tenés que hablar de pecado o lo que sea. ¿Me siguen? Un poco lo que estoy diciendo. Si ustedes tienen que decir algo, me paran y dicen, ¿no? ¿Sigo? ¿Sigo ahí? ¿Está bien? Buah, estoy con un té acá y con el agua acá, así que no sé qué. Si estos ratito se corta la transmisión, ustedes saben por qué es. Sigo. Dice, verso 22, vamos. Después de esto, o sea, después de este encuentro que Jesús tiene con Nicodemo, dice, Jesús se fue con sus discípulos a la región de perdón, de Judea, estoy leyendo cualquier cosa, eso no es porque no veo, sino porque leo mal, Lucía, que se ríe de mí, dice, y allí estuvo algún tiempo con ellos bautizando. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim. Allí había mucha gente y la gente iba para que la bautizara. ¿Dónde estoy? Acá. Esto sucedió antes que a Juan lo encarcelaran. Entonces empezaron a discutir, esperen que está entrando Silvia, empezaron a discutir los discípulos de Juan y un judío acerca de la ceremonia de la purificación. Recuerden que el bautismo que hacía Juan era un bautismo de purificación. Era un bautismo normal entre los judíos, ¿sí? Pero él toma ese bautismo de purificación para soltar el mensaje que él tenía como profeta
hagan camino recto para la venida del Señor, o sea, vengan a bautizarse para, no solamente para purificarse, para arrepentirse. ¿Sí? El bautismo de Juan fue para arrepentimiento. El primer bautismo de Pedro fue para perdón del pecado. Después otro día lo hablamos. Pero tienen la clase 8 ahí de lo que hay que enseñar en las casas. Dice, aquellos fueron a ver a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del río Jordán, aquel que tú mismo hablaste, ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan le respondió, nadie puede recibir nada si Dios no se lo da. Ustedes saben muy bien que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que fui enviado delante de él. El que tiene a la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está a su lado y escucha la voz del novio, se llena de alegría al oír su voz. Así que así estoy yo, lleno de alegría. Ahora él debe tener más importancia y menos yo. La otra versión dice, yo debo menguar y él tiene que crecer, o él tiene que crecer y yo debo menguar. Bueno, esa estoy. Ahora, cosa que quiero aclarar acá, siempre nosotros estamos con vieron que tenemos dichos evangélicos tenemos por todos lados, o sea, tenemos cartelitos por todos lados, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Oh, suena re lindo, pues suena re espiritual. Pero en realidad él dice, yo no quiero que mengüe, yo quiero liquidarte y destruirte en la cruz, te tenés que reventar y morir de una vez por todas. No quiero que mengües, que quiero hacerte desaparecer. A ver si me entendés, no quiero que vayas menguando y yo voy apareciendo, quiero que desaparezca y me deje de aparecer a mí. ¿Sí? Bueno, seguimos. Menguá, me están gritando acá atrás, qué sé yo. Bueno, eso, achicarse, me hace más chiquito. Esto de acá atrás, están atrás del otro lado de la pared y no me dejan pasar una. En especial Lucía, en algún momento le voy a hacer hablar a ella, van a ver. Y yo voy a estar de este lado, y todo lo malo que haga ella, se lo voy a decir. Porque ella también se equivoca cuando lee. Mete en el medio, mete chino, mete coreano, mete todo. Bueno, seguimos. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y habla las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos y habla las cosas que ha visto y oído. Sin embargo, nadie cree lo que él dice. El que cree confirma que Dios dice la verdad. Aquel a quien Dios ha enviado habla lo que Dios le dice, porque Dios mismo le da su espíritu en abundancia. El Padre ama al Hijo y le ha dado poder sobre todo lo que existe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no sabrá lo que es esa vida, pues siempre estará bajo el castigo de Dios. Ahora, fíjense qué importante, ¿no? Porque una vez más, en este pasaje, podemos ver de vuelta la supremacía de Cristo, como venimos hablando hace tiempo, ¿no? Y la importancia de entender que Él no nos trajo una religión, nos trajo un reino, nos trajo una vida y nos trajo la voluntad del Padre. O sea, no leer a Jesús es no tener ni idea cuál es la voluntad del Padre para tu vida. Acá estaba orando para ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. No necesita orar mucho, porque la lea y la entienda, ya está. Después, ¿qué cosa Dios querrá con vos? Asignaciones específicas, tareas que Él te pide, las obras que Él preparó de antemano, son otra cosa. Pero cuando hablo yo de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios está escrita. El Hijo mismo la expresó. Vino y nos dijo, acá lo dice claro. Por eso que yo cuando le predico a la gente, yo le tengo que decir, ¿vos crees que realmente Jesús existió? Bueno, ¿quién era Jesús? Así como él le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Díganle, pregúntenle a la gente, para vos, ¿quién es Jesús? A ver qué te responde la gente. Hagan la prueba algún día, pregúntenle a la gente, mira, yo creo en Jesús, para vos, ¿quién es Jesús? A ver qué te dicen. Y de ahí tenés una muy buena base para empezar a hablar del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Y el Evangelio no es un mensaje, es un rey que está sentado en un trono y que vino expresando la voluntad del Padre. Entonces, si yo quiero salvar a una persona, tengo que hablarle de Cristo, y tengo que hablar de cuál fue su mensaje. Su mensaje no es religión, su mensaje no me lleva a un templo, su mensaje no me mete en un culto, su mensaje no me lleva a la prosperidad, su mensaje no me lleva a la sanidad, su mensaje me lleva a un reino y me lleva a la obediencia absoluta al Padre. Porque dice acá que el Padre lo envió ¿a qué? A hablarnos. Dice, él habla de las cosas que vio y oyó, ¿de dónde? Las cosas de allá arriba. ¿Sí?
Y dice, y el que confirma que Dios dice la verdad, el que confirma que dice la verdad, dice aquel que a quien Dios ha enviado habla lo que Dios le dice, porque Dios mismo le da el Espíritu en abundancia. Yo tengo que saber quién es Jesús, lo tengo que tener bien claro quién era Jesús, porque de ahí parte mi mensaje para predicar hoy en día. El mensaje que realmente salva a la gente cuando yo le hablo lo que Jesús habló a la gente. No tengo que meterle ni más ni menos, solamente decir lo que Jesús dijo. Si yo tuviera claro lo que Jesús dijo, a la hora de hablarle a la gente, me saldrían las palabras de Jesús por la boca. ¿Y qué diremos en aquel tiempo cuando tengamos que dar testimonio de vos? No se preocupen, porque el Espíritu le dará que hablen. Él pondrá mis palabras en tu boca. Entonces, cuando vos realmente sos una persona que naciste nuevo, está llena del Espíritu Santo, está lleno del conocimiento de la palabra de Jesús, de hecho, te la sabés de memoria, no porque la tengas de memoria, sino porque el Espíritu te la hace recordar, en el momento que vos vayas a hablar con las personas, vas a tener todos los argumentos para romperle todos los argumentos terrenales que ellos tienen para que crean en Jesús. Porque el que habla de acá abajo es terrenal, pero el que habla de arriba es celestial, y él trajo la voluntad del Padre. Yo puedo tener cualquier mensaje terrenal para darle a la gente. De hecho, la iglesia tiene muchos mensajes terrenales hoy. Filosofía, psicología, prosperidad, miles de mensajes tiene la iglesia, pero son todos mensajes terrenales, no son mensajes del que vino de arriba. Tenemos que elevar el mensaje, y el mensaje de elevarlo es traer las palabras de Jesús de vuelta. Volver a decirle a los incrédulos y a la iglesia incrédula las palabras de Jesús. Y a la iglesia perdida y extraviada, la palabra de Jesús. Debemos volver a las palabras de Jesús. Nosotros, hermanos, no amamos la Biblia como muchos la aman en otros lugares. Hay lugares que la Biblia, hay gente que no tiene oportunidad de tener la Biblia y se la aprenden de memoria, porque saben que en momento se la van a sacar y lo único que le va a dar vida es la palabra. Nosotros tenemos la Biblia en un montón de expresiones, un montón ¿cómo es? De traducciones y demás, y no le damos la importancia. Yo siempre cuento el testimonio cuando a esa mujer en Uganda, el último día le pedimos a todos que dieran testimonio después de haber estado 50 días con ellos enseñándole, y esta mujer dijo, realmente quiero agradecerle no solamente por la enseñanza que nos han traído, sino porque me regalaron una Biblia. Porque yo lo único que tenía de la Biblia eran 5 hojas que había encontrado mientras estaba con las hadas trabajando la tierra para plantar maíz. Y yo de Dios conocía nada más que 5 hojas. Hoy tengo toda la Biblia y lo voy a poder conocer a Dios más profundamente. Nosotros no decimos eso, hermano. Hay uno que la Biblia la llena de tierra, ni la abren. De las apps que tenés en el celular, creo que debe ser una de las que menos abrís. Y mirá que tenés todo para investigar ahí. Entonces, nosotros tenemos que volver con hambre a la palabra. ¿Qué pasaría si nos convertimos en un país perseguido y de repente nos quitan la palabra? ¿La tendrás en tu corazón la palabra? Porque en los momentos difíciles lo que te va a sostener la palabra. En los momentos de enfermedad lo que te va a sostener la palabra. En los momentos de crisis económica lo que te va a sostener la palabra. En los momentos de cualquier dificultad lo que te va a sostener va a ser la palabra. Porque Dios te va a sostener por su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Necesitamos tener su palabra. Bien, ¿algo para decir acá? ¿Algo para aportar? Para que todo sea modificado y no sea el único que habla. ¿Ustedes la tienen toda reclara o no? Ahí anda Raúl buscando el micrófono. Anda Raúl buscando el micrófono. Vamos, Raúl. No va a decir nada. Pensé que andaba buscando el micrófono. Nada más así. Sí, andaba buscando el micrófono. Bueno, algo que quieren aportar de esto porque nos vamos a meter con Jesús la Samaritana y hay un montón para hablar ahí. ¿No? ¿Todo bien? ¿Algo para refutarme? Decir mejor que acaba de ser una herejía? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, la culpa la tiene Lucía. Sigo. Capítulo 4. Jesús y la Samaritana, dice el título ahí. Vieron que le encanta poner títulos en la Biblia, pero no tiene título, pero bueno, se lo pone. Dice, Jesús se enteró que los fariseos sabían que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque en realidad los que bautizaban eran los discípulos de Jesús, no él mismo. O sea, Jesús no bautizaba. Cuando Jesús se enteró, salió de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. O sea, no es que fue casualidad, él tenía que pasar por ahí. A ver, normalmente los judíos, cuando iban de Judea a Galilea, esquivaban Samaria.
Tenían un recorrido mucho más largo, hacían todo un recorrido para esquivar Samaria, no pasaban por Samaria. O sea, ellos no iban a pasar por Samaria porque el judío con el samaritano no se juntaban, se odiaban. El samaritano era una mugre para el judío, lo mismo que el judío para el samaritano, o sea, no se juntaban. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Los judíos tenían otro recorrido, otra ruta para hacer, para esquivar Samaria. Si cruzaban por medio de Samaria, llegaban mucho más rápido de Judea a Galilea, pero no querían cruzar por ahí para no encontrarse con los samaritanos, y de hecho, cuando cruzaban por ahí, los samaritanos muchas veces los atacaban, porque se llevaban pésimo. Ahora, él dice que era necesario pasar por Samaria. O sea, se metió a propósito en Samaria, porque había algo que tenía que hacer en Samaria. Los discípulos no tenían ni idea por qué él iba para Samaria. Se preguntarían entre ellos, ¿por qué vamos por acá si nunca hicimos este camino? ¿Qué nos va a pasar en Samaria? ¿Nos van a agarrar piedrazos? Algo nos va a pasar porque, no, porque hacemos por acá. Pero bueno, el maestro agarró por ahí, vamos por ahí. Dice que llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. En este se encontraba, este se encontraba cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Dice, y sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. O sea, tenían hambre y se fueron al pueblo a comprar comida. En eso llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Perdón, quiero aclarar algo. Algo muy importante acá. Ella llegó cerca del mediodía. Esta mujer por algo llega cerca del mediodía. Todas las mujeres iban muy temprano a buscar agua. Nadie iba a ir al rayo del sol a buscar agua. Ella va al mediodía porque no se quiere juntar con las mujeres. No se puede juntar con las mujeres porque esta mujer estaba en pecado. Ahora lo vamos a ver. Esta mujer era despreciada por su ciudad. Esta mujer estaba marcada y señalada por su ciudad. Entonces ella no se juntaba con todas las mujeres a hacer lo que todas las mujeres hacían, que iban a la mañana temprano a buscar agua. Ella está yendo al mediodía, donde no va nadie, nadie va a buscar agua al mediodía. Ella está yendo ahí. Jesús, ¿sí? que tiene el reloj eterno y no el de nosotros, ya sabía que iba a estar ahí. Entonces va y llega a ese pozo. Y entonces dice que ella llega y Jesús le dice, dame un poco de agua. Pero como los judíos no se llevan bien con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Jesús acá está rompiendo dos cosas. Número uno, la relación de judío y samaritano que no se juntaban. Y número dos, que un hombre a sola le esté hablando a una mujer a sola. Eso no era normal, no era común, no estaba bien visto, no podía pasar. Dos cosas está rompiendo Jesús, ¿sí? Una cosa cultural y otra tradicional. Y y ella dice, ¿cómo se te ocurre pedirme a mí? Tú que eres judío y yo soy samaritana. Y Jesús le contestó, si supieras lo que Dios puede darte y quién es el que te está pidiendo agua, serías tú la que le pediría agua a él y él te daría agua que da vida. La mujer dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿Con qué vas a sacar el agua que da vida? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo y de aquí bebía agua él, sus hijos y su ganado. ¿Acaso tú eres superior a Jacob? Jesús respondió, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed jamás, porque dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir acá a buscarla. Y ahora voy a la parte donde Jesús la confronta, pero quiero que veamos algo. Espérenme acá, vamos para acá. Pues la historia la conocemos todos, pero vamos para acá, que no se nos vayan algunas cosas. Que no se nos vayan algunas cosas. Una vez hace muchos años prediqué un mensaje que hablaba, hace muchos años, miren, yo era joven y hasta Sebastián era joven también en aquel tiempo, porque Sebastián es un viejo conocido, ¿sí? O sea, no es un viejo que conozco de hace mucho tiempo, de hace mucho tiempo lo conozco, quiero decir, ¿no? Entonces, ese viejo conocido era más joven como yo también, y él habrá escuchado ese mensaje una vez, cuando yo prediqué una vez que hablaba de beber de la tradición religiosa y beber de la vida del espíritu. Qué diferente que era. Qué diferente que era vivir de la tradición religiosa y lo contrario era vivir de lo que Cristo nos traía. Lo prediqué por allá por el 2006, no sé, 5, por ahí, qué sé yo. 7, no sé, ya me acuerdo cuándo era. Entonces, acá vemos que esta mujer
Jesús le dice, mientras sigas bebiendo esa agua vas a tener sed, pero si bebes del agua que yo te daré, ¿sí? No vas a tener sed jamás. Esa agua que estaba viendo la mujer, Jesús está hablando mucho más allá del agua que ella está sacando del pozo. Ella, fíjense lo que le refrega en la cara a Jesús. Este pozo, este pozo, lo abrió Jacob, se lo dejó a su hijo, y del cual han bebido él, sus hijos, su ganado, y nos dejó ese pozo a nosotros. O sea, tradicionalmente nosotros bebemos de este pozo. Una y otra vez, todos los días venimos a beber agua de este pozo. Hay gente que una y otra vez sigue bebiendo agua del pozo de la tradición religiosa. Necesito el templo, necesito el culto, necesito la reunión en una casa, porque también ahora pasa eso. Me quiero juntar con los hermanos en una casa. ¿Para qué? No sé, pero para qué, pero para algo nos juntamos. O sea, necesito, la tradición religiosa me lleva a ver siempre de la misma agua, la tradición, la tradición, la tradición. Él dice, no te sirve la tradición, siempre vas a tener sed bebiendo de la tradición. Cualquier ser humano que siga cualquier tradición religiosa se va a quedar con sed, porque lo único que sacia el vacío de tu alma, lo único que sacia la necesidad de tu alma, la necesidad de tu espíritu, es la palabra de Jesucristo. Él es el agua viva. Y dice no solamente eso, que brotará como manantial para vida eterna. O sea, necesitamos de esa agua, necesitamos romper toda tradición religiosa que nosotros arrastramos por mucho tiempo, aunque pensemos que todavía, que ya no hemos sacado toda, después asegurar que todavía seguimos arrastrando, después asegurar que seguimos arrastrando todavía tradición religiosa, y sacarnos una vez por todo eso y empezar a beber de Cristo. Necesitamos beber de Cristo. Vuelvo a repetir, hay cristianos que no recuerdan las enseñanzas de Jesús. Hay cristianos que no tienen idea que Jesús dio más de 50 mandamientos. Se quedan con los 10 mandamientos o con los 2 nomás. Hay cristianos que no le prestan atención a lo que Jesús dijo, o lee y no le entiende lo que Jesús dijo. Esa es la vida que nosotros tenemos que beber. Él es la vida que tenemos que beber. Entonces, la mujer le dice, dame esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir acá a sacarle. Jesús le responde, ve a llamar a tu esposo y regresa acá. Y la mujer le respondió, no tengo esposo. Y Jesús le respondió, has dicho la verdad en cuanto a que no tienes esposo, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. Lo primero que hace un ser humano cuando empieza a dejar la tradición religiosa y se acerca a Jesús, lo primero que va a hacer Jesús es corregir tu pecado. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces él inmediatamente va a ir al pecado. Y el pecado de esta mujer es que era una mujer adúltera. Era una mujer que había tenido 5 esposos y ahora estaba en adulterio. Ahora estaba con un hombre que no era su esposo, teniendo fornicación. Entonces Jesús le dice, yo no tengo ningún problema de darte de beber esa agua que va a transformar tu vida, pero primero soluciona lo que tenés que solucionar. Arrepentite tu pecado. ¿Se dan cuenta cómo se predica el Evangelio? Vos querés una nueva vida, vos querés que te vaya bien en la vida, vos querés la bendición de Dios. Bueno, necesitas entender tu condición delante de Dios. Es imposible que Dios pueda bendecirte, es imposible que esa vida entre a tu vida para que transforme si vos no reconoces tu pecado. De alguna manera esta mujer estaba avergonzada por su pecado o era separada de la sociedad por su pecado porque venía sola al mediodía. Nadie se quería juntar con ella. Pero esta mujer, después de haber tenido 5 maridos, estaba cometiendo por sexta vez lo mismo. Estaba con alguien que no era su marido. Entonces, Jesús le dice, yo puedo darte vida eterna, yo puedo transformar tu vida, yo te puedo hacer nacer de nuevo, pero primero miremos lo que está mal. ¿Y qué es lo que está mal? Tu pecado. Este no es el mensaje que le predicamos a la gente. Necesitamos decirle a las personas que ellos tienen muchos problemas, pero sobre todo problemas, por encima de todo su problema hay un problema mayor que no lo están viendo, que es que están en pecado ante Dios. Y pecado es igual a desobediencia, no adulterio, lo que sea, eso son manifestaciones. Pero si yo vivo como a mí se me antoja y no como Dios quiere y no le obedezco a Dios, yo estoy en pecado ante Dios. Es más, la palabra dice que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. O sea, imagínate hasta dónde irá finito Dios. Pero yo tengo que hacerle entender a la persona que si todo lo que Dios tiene para su vida es maravilloso, Dios quiere amarlo, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere darle todo lo que Dios tiene para ellos. Que todo eso está en Cristo, no está en otro lado que en Cristo. Pero para entrar en Cristo, en comunión con Cristo y recibir todas las bendiciones que Dios tiene en Cristo, necesito reconocer mi pecado. Entonces Jesús le dice, bueno, a ver, vamos a arreglar la historia, yo te voy a dar toda esa agua.
esa agua va a cambiar tu vida, te va a transformar, pero primero hablemos del pecado. Y la mujer reconoce, porque inmediatamente le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Decirle, Señor, me parece que tú eres profeta, decirle, me dijiste todo lo que soy yo soy eso. Reconozco que soy eso. Si no hubiese dicho, no, mirá, me parece que está equivocado, cómo me está insultando, me está tratando mal, mirá. No, ella dice, me parece que eres profeta. ¿Por qué? Porque me dijiste lo que me tenía que decir. Y entonces, como muchos inmediatamente quieren escaparse del pecado, como lo vimos en el capítulo anterior, ¿sí? Que se quieren desviar la conversación, le dice, papá, vale otra cosa, a ver, nuestro padre dice, nuestro antepasado adoraron en el monte, pero ustedes los judíos dicen que debemos adorar en Jerusalén, o sea, le cambia la conversación de alguna manera, ¿sí? Se la lleva para otro lado de la conversación, no le conviene lo que le está diciendo, pero ya Jesús le puso la ficha ahí, ya le habló de lo que le tenía que hablar. Ahora la mujer, fíjense cómo va pasando. Primero, tiene un problema con la tradición, bebe de la tradición y siempre, nunca se sacia de la tradición religiosa. Después, está en pecado. Ahora la mujer está en una tremenda confusión. ¿Dónde tengo que adorar? Y después vamos a ver que tiene otra confusión más todavía, del tema de si él era el Cristo. ¿Por qué? Porque para entender esto que le estoy diciendo, tenemos que entender quién eran los samaritanos y qué entendían los samaritanos. ¿Saben que hasta el día de hoy siguen existiendo los samaritanos? Hay un censo que dicen que hay cerca de 1000 samaritanos todavía, que todavía mantienen su sumo sacerdote y su levita, y que siguen esperando que el Cristo le aparezca en el monte donde ellos están, que es el mismo monte donde fue Jesús ahí, ¿eh? Hoy en día sigue pasando eso. Ahora, esta gente que está allí, que solamente creen en el Pentateuco nada más, no creen en todo lo demás, por eso ellos que tienen un problema con el Cristo, porque del Cristo se habla del Pentateuco en adelante, más específicamente, los profetas lo hablan. Ellos tienen un problema con el Cristo, pues, ¿cómo es esto? Tiene un mambo esta mujer en su cabeza, de todo lo que sabe, tiene un lío bárbaro, y se encuentra con Jesús mismo ahí. Y entonces ella le dice, bueno, a ver, quiero acomodar algunas cosas en mi cabeza. Ya está, ya me descubriste, piedra libre, soy una pecadora, ¿sí? Estoy con el sexto que no es mi marido, está bien, estoy en fornicación, tenés razón, estoy en pecado, tengo que resolver eso. Ya me cansé de venir a este pozo que me da sed todo el tiempo y no me cambia la vida. Bueno, quiero la vida que vos me tenés para dar. Bueno, está bien, si me tengo que arrepentir de pecado, me arrepiento con tal de tener esa vida, pero tengo un conflicto en mi corazón. El conflicto que me dejó la religión, que me dejó la tradición religiosa. ¿Dónde tenemos que adorar? Porque ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén, allá en el templo, pero nosotros los samaritanos adoramos en este otro monte. ¿Sí? Ellos adoraban en otro monte. Entonces, ¿dónde realmente tenemos que adorar? Incluso ellos decían y siguen diciendo que en el monte donde ellos adoran, o donde ellos adoraban, ¿sí? Que le voy a decir el nombre, se llama Geserín o Geserín, como lo quieran pronunciar, dice, ellos aún siguen creyendo que en ese monte se posó el arca de Noé. Aún siguen diciendo que en ese monte tal vez Abraham quiso sacrificar a su hijo. Y aún siguen diciendo que en ese monte se va a aparecer Cristo. Aún el día de hoy lo siguen diciendo. Entonces ellos tenían todo un mambo religioso también. Tenían toda su cultura, su tradición, de lo que se fue diciendo de boca en boca. Entonces esta mujer quiere resolver un poco su cuestión tradicional y dice, bueno, ¿y qué cosa? ¿Adoramos Jerusalén o adoramos acá en el monte Gerizim? ¿Dónde vamos? Y llega el momento que se nos tendría que revelar a todos nosotros como se le reveló a la samaritana, porque eso le cambió la vida. Jesús le respondió y dijo, créeme mujer, que ya está cerca la hora en que ustedes no adorarán al Padre, ni en este monte ni en Jerusalén. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos, pues la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya está aquí cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo hagan guiados por el Espíritu y en forma verdadera, dice esta versión. Porque el Padre así quiere que sean los que lo adoren. Dios es espíritu y a los que lo adoran deben hacerlo guiados por el espíritu y en forma verdadera. O sea, esto cambia toda la forma de relacionarse con Dios, no solamente para la samaritana, también para los judíos. Desde ese momento, toda nuestra relación con Dios cambia para todas las generaciones que sigan después con esta relación de Jesús. Todos deberíamos entender que no hay un lugar donde adorar a Dios, porque el lugar donde Dios habita hoy está acá dentro, nosotros. Lo adoramos acá dentro a Dios.
Yo adoro a Dios con mi vida de obediencia. Yo honro a Dios obedeciéndole porque Él me habita. Ya no es un monte, ya no es un templo, soy yo el lugar donde Él habita. Y tengo que adorar a este Dios que habita dentro mío. Y en conjunto como iglesia lo adoramos cuando nos juntamos. Pero adorarlo no es que solamente nos pongamos a cantar y digamos te adoro, te adoro, te adoro, te alabo, gloria, gloria, gloria. Es bueno cantar, pero no pasa por ahí, la adoración pasa por otra cuestión. Pasa que cuando nos reunamos como iglesia, nos reunamos con el propósito por el cual la iglesia debe reunirse. Y la iglesia, desde el primer momento que se reunió hasta el día de hoy, debería ser así, nos reunimos para seguir anunciando su venida. Nos reunimos para seguir diciendo somos la iglesia y lo seguimos esperando. No nos reunimos para sentirnos bien, no nos reunimos para pasarla bárbaro, no nos reunimos para comer rico, no nos reunimos para no sé, todas las cosas que se nos ocurren, no nos reunimos solamente para cantar o para orar, nos reunimos para seguir anunciando que somos su iglesia que lo sigue esperando y que estamos practicando algo que está totalmente lejano, lo que vamos a vivir, pero que estamos practicando lo que nos va a pasar un día, que nos vamos a sentar a una mesa y nos vamos a casar con el Cordero. O sea, nosotros seguimos anunciando su venida cuando nos sentamos en una mesa como iglesia. Entonces dice ahí, mujer, créeme que ese tiempo ya llegó, porque tanto en Jerusalén los judíos como ustedes los samaritanos tienen un Dios externo, pero yo traigo una nueva noticia. Ahora Dios, este nuevo pacto en el que voy a hacer en mi sangre, por medio del Espíritu, yo me voy a meter dentro de ustedes. Dios se mete dentro nuestro y de ahí nos empieza a transformar. Eso debería cambiar todo, 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 absolutamente todo. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y sea mi discípulo, dice Jesús en Juan 15. Te doy gloria, te doy gloria. El Padre dice, no me dé más gloria, no me digas te doy gloria, te doy gloria. Dame gloria como que espero que me dé gloria. ¿Cómo querés, Señor, que te dé gloria? Llevando fruto y siendo discípulo de Jesús, en eso me da gloria. ¿Pero por qué querés eso? Porque fuiste creado para darme gloria, o te olvidas lo que dije con el inicio de todas las cosas. Te creé para darme gloria a mí, para darle gloria al Hijo. Para eso te estás creado. Fuiste creado para darle gloria a Dios. Entonces, ¿cómo le doy gloria? Y le doy gloria obedeciendo, llevando los frutos que llevó el Hijo, siendo un discípulo del Hijo. En eso le doy gloria. No me sirve de nada decir te doy gloria y vivir como yo quiero. Te adoro y hacer lo que yo quiero, no obedecer. Adoración es igual a obediencia. Alabanza es gratitud. Si yo no estoy agradecido por lo que tengo, hermano, hoy la mayoría de todos los que estamos en Argentina, si no tenemos un sueldo fijo, hoy la estamos pasando mal. La está pasando mal uno que tiene un sueldo fijo. Imagínate lo que no lo tenemos, lo que dependemos de venta. Nosotros hace 3 meses que no vendemos una cortina, la estamos pasando mal, pero mal de en serio. Ahora, ¿cuál es nuestra fortaleza? Nuestra fortaleza es Cristo, seguimos esperando de Él. No esperamos nada de los hombres, seguimos creyendo en Él. ¿Por qué? Porque es su palabra la que nos sustenta. Y todo lo contrario, lo que uno puede decir, estoy deprimido, tengo una cama, no tengo trabajo, no puedo pagar las deudas. No, salimos a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque para eso vivo. No, y ya están los religiosos. Algo malo debes estar haciendo para estar pasando necesidad económica. Bueno, andá a decirle a los pobres de Jerusalén que estaban practicando casi el canibalismo y por eso Pablo le levanta una ofrenda para darles de comer. Dios se quiere glorificar en tu riqueza, pero también se quiere glorificar en tu escasez. Porque tanto en tu abundancia como en tu escasez, Él tiene que ser el primero. Entonces, si mi abundancia, Él es el primero, pero mi escasez no es el primero, entonces, ¿qué Dios tengo yo? Tengo un Dios de estampita. Entonces, cuando paro en el semáforo y viene el vago que me pone en el parabrisas, me pone a San Cayetano, le digo, dámelo, flaco, porque lo necesito. Necesito la tampita de San Cayetano para que me dé trabajo. ¿Cuál es el Dios en el cual creí? Claro, porque todavía tenemos una tradición religiosa. ¿Dónde hay que adorar? ¿Qué es lo que hay que hacer para que Dios me bendiga? No, no, ya estoy, ya está. Ustedes me adoran con obediencia. Yo metido entre ustedes, gobernándolo. Pase lo que pase, estén enfermos o estén sanos, estén pobres o estén ricos. No importa la condición que esté, porque la condición en la que ustedes están es temporal. ¿Entendemos que es temporal? Es temporal. Hace 6 meses a mí me sobraba, hoy me falta, y dentro de 3 meses me va a sobrar de vuelta. O sea, es temporal. No importa. Me alegré cuando me sobraba, me alegro cuando me falta. Me preocupo, sí, me preocupa, pero no importa. ¿Pero por qué? Porque es temporal. Porque no vivo por lo temporal, vivo por lo eterno. Entonces necesitamos, y digo este mensaje porque sé que la mayoría de los que estamos acá, la mayoría de los que están acá no tienen un sueldo,
se la tienen que andar rebuscando, y sabemos lo que es andarse rebuscando en este tiempo. Les cuesta a los que tienen sueldo, imagínate, pero hermano, no se decaigan, vamos arriba, dijo el uruguayo ahí. Vamos arriba. ¿Cuál es el Dios que tenemos? Dice, yo sé que cuando venga el Mesías, el que llaman el Cristo, fíjate, al que llaman el Cristo, o sea, ustedes los judíos le llaman el Cristo, nosotros los samaritanos no tenemos idea, ¿hay un Cristo? Yo sé que cuando venga el Mesías, al cual ustedes le llaman el Cristo, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y Jesús le dijo, ese soy yo, el que habla contigo. Fíjense que a la primera persona que Él le dice que el Cristo es una mujer, y ni siquiera es judía, es una samaritana. Y ni siquiera es una persona que está en santidad, está en terrible pecado, absorbida por la tradición religiosa. Y Él le dice, hey, quiero revelarte algo, yo soy el Cristo. Jesús no se le revela a lo religioso, no se le revela a lo que se cree en santito, lo que se conoce en toda la Biblia. Jesús se le revela a los que son pobres en espíritu, los que le dicen cómo te tenemos que adorar, cómo es que Dios quiere que lo adoremos. Porque sí, estoy en pecado, porque estoy mal, porque tengo mil cosas, pero yo quiero adorar a Dios. ¿Cómo tengo que adorar? Porque me dejo llevar por los samaritanos y tengo que adorar en aquel monte. Me dejo llevar por los otros y tengo que adorar allá en Jerusalén. Me dejo llevar por los católicos, tengo que ir a la capilla. Me dejo llevar por los evangélicos, tengo que ir al templo. Me dejo llevar por los que salieron del templo, tengo que ir a una casa. ¿Dónde tengo que adorar? Y él le explica a dónde tiene que adorar. Y él le dice, wow, tremendo, qué cosa tremenda. Bueno, dice, bueno, quiero mostrarte algo. Se te está revelando Cristo. Cuando se te empieza a revelar Cristo, ya no te importa dónde te reuní, no te importa dónde estás, no te importa Él. Entonces a ella se le revela Cristo. Y fíjense, porque a esto quiero llegar esta noche. Espero que lo último que voy a decir hoy nos haga boom la cabeza como hizo boom la cabeza a mí. Entonces dice que ella se va. Verso 27 dice, en eso llegaron sus discípulos y aunque se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, no se atrevieron a preguntarle por qué lo hacía ni de qué estaba hablando con ella. O sea, fíjense la cultura de estos hombres. Un hombre a solas hablando con una mujer en la soledad de un campo, en un pozo, está recontra mal visto y es nuestro maestro para colmo. Qué pastor pecador que tenemos, hablando con una mujer ahí. Enseguida, viste, te viene esa mentalidad asquerosa. Hoy el pastor está hablando con una mujer a solas, seguro que algún tiene alguna intención. ¿Por qué? ¿Por qué puedo tener alguna mala intención yo hablando con una mujer? Obviamente que no me conviene. Tiene que estar siempre mi esposa conmigo a mi lado, para no ser tentado. Pero aún así todo, si da la oportunidad que yo no lo puedo hacer, entonces acá hay una cuestión de ello tradicional religiosa. Oh, miralo, y para colmo una samaritana, está hablando sola con una mujer. Dice, aunque se sorprendieron de verlo porque no era común, dice, no se atrevieron a preguntarle qué es lo que estaba haciendo. La mujer dejó su cántaro y corrió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjense la predicación de ella. Vengan a ver a un hombre que me confrontó con mi pecado y me llevó al arrepentimiento. Vengan a verlo. Debe ser el Cristo. Porque no hay ninguna religión que me confronte así como me confrontó él. Vengan a ver a este hombre, tiene que ser el Cristo, porque este hombre me dijo todo lo que he hecho. Fíjense que ella no resalta, no, miren que me dijo que ahora la adoración va a cambiar, no, que ya el agua esa no nos sirve, no, apuntó lo que le dijo. Este hombre me habló de mi pecado, me conoció como nadie me conoce. Debe ser el Cristo. Porque claro, hermano, cuando nosotros llevamos a la persona a encontrarse con Cristo, lo primero que van a encontrarse con su pecado. Porque una persona que no se encuentra con Cristo anda con la lupa viendo los errores de los demás y juzgando a todos los demás. Pero cuando alguien se encuentra con Cristo, lo primero que hace es verse un espejo a ver si Cristo se ve. Y se ve tan sucio, tan mugriento, tan mugrienta, que lo primero que hace es querer arrepentirse para vivir en santidad. Eso solamente lo provoca Cristo. Por eso tenemos que predicar a Cristo. Tenemos que predicar a Cristo. Y dice esta mujer, va y corre a la gente y le dice, estoy hecho una loca. ¿Por qué? Porque me encontré con alguien que realmente es una autoridad espiritual y me confrontó con mi pecado y veo que si me arrepiento de mi pecado, su vida me llena. ¿No será el Cristo? Y dice que todos salieron del pueblo, dice, y fueron a verlo a Jesús.
Todos fueron. Después al final quiero decir algunas cosas sobre esto, voy a avanzar. Dice, mientras tanto sus discípulos le suplicaban, maestro, come algo. Ahí están los tipos, re espirituales los vagos. No, estaban en otra ellos. ¿A dónde está el pueblo para comer? No alcanza la plata para comprar unos panes. A ver, ¿a dónde va? Está re lejos el pueblo, che, tenemos que caminar hasta allá. Oh, está el pueblo. Y ya volvían con la comida. Oh, acá venimos con la comida, señor, comete algo, che. Mira, te fuimos a hacer los mandados, señor, come algo. Y para colmo, mientras te vamos, te quedás solo hablando con una mujer. ¿Qué intenciones tenés con la mujer vos? Che, ¿será nuestro maestro este? No andará en pecado este tipo, ¿no? Los tipos están carnal en otra. Están súper carnales, están en otra. No tienen ni idea de los acontecimientos tremendamente históricos que está ocurriendo en ese momento. Un acontecimiento trascendental, donde Jesús está manifestando cómo venía a ser la adoración de los últimos tiempos. Se está manifestando como el Cristo a una mujer pecadora. Está provocando una cosa impresionante y los tipos están preocupados por lo terrenal. Están preocupados por lo terrenal. Es como el tipo ese que de repente sí, che, ¿sabés que queda un dinosaurio vivo? No, en serio, sí. Y el tipo de repente dice, ¡ay, qué lindo perrito, qué lindo gatito! El dinosaurio está pasando por atrás, pero se queda con el gatito y con el perrito diciendo, ¡el dinosaurio! No, el perrito, el gatito, dice el tipo. ¡Atrás está el dinosaurio! Eso nos pasa mucho de religiosos, estamos pendientes de lo terrenal, el gatito, el dinosaurio está atrás, flaco. No estamos perdiendo lo que está pasando. ¿Qué está aconteciendo en este tiempo? Ahí estoy desafiando todo lo que van a entrar el lunes. Les voy a partir la cabeza cuando entre el lunes. ¿Es solamente un movimiento de locos que están queriendo salir de los templos y juntarse a la casa? ¿O hay algo más detrás de todo eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué en los últimos años se vienen cerrando cada vez más templos y se abren cada vez menos? Y de los que se abren la gente se va a las casas. ¿Y por qué tampoco le funcionan las casas y la gente se va de las casas también? ¿Por qué pasa eso? Porque no hemos entendido lo que está haciendo Dios sobre la tierra. Y acá esta mujer se va como loca a buscarlo y los tipos están en otra. Y ellos vienen y dicen, sí, los discípulos se preguntaban, ¿habrá comido algo? ¿Alguien le habrá traído de comer? ¿Habrá sido esta mujer que le dio de comer? Jesús le explicó, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar el trabajo que me dio. Ustedes dicen, todavía falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, fíjense bien, en los campos sembrados, la cosecha ya está madura. Jesús lo dijo hace 2000 años atrás, esa cosecha está recontra madura ya. Y dice, el que trabaja, esta cosa es impresionante, dice, el que trabaja recogiendo la cosecha ya recibe su salario y recoge la cosecha para vida eterna. Tanto el que siembra como el cosecha saldrán juntos. Porque es cierto lo que dice el refrán. ¿Sé que hay un refrán por ahí? Uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no le costó ningún trabajo. Ustedes fueron los que se fatigaron, perdón, otros fueron los que se fatigaron trabajando y ustedes han cosechado el fruto de su trabajo, del trabajo de ellos. ¿Qué quiero decirte con esto? Y por favor, prestame atención a lo que te voy a decir. Prestame atención a lo que te voy a decir, por favor. A ver si Dios te ministra lo que me ministró a mí estos días, leyendo esta escritura. Esta gente, esta gente está, los discípulos de Jesús están en otra. No entienden lo que está pasando, no entienden la realidad espiritual que les rodea. No se dan cuenta de lo que está ocurriendo. Juzgan, se preguntan, dudan, lo miran a Jesús de una mirada terrenal, el tipo que tal vez no tiene hambre, ¿quién le habrá dado de comer? Nosotros fuimos a buscar comida, o sea, están en otra. No entienden lo que está pasando, no entienden el acontecimiento que está ocurriendo ahí, ni siquiera entienden para qué ellos están ahí. O sea, ellos no entienden ni siquiera por qué lo están siguiendo a Jesús. Jesús lo que le está diciendo acá es, ustedes me están siguiendo a mí, pero no me están siguiendo a mí. Ustedes vienen conmigo porque tienen que levantar una cosecha, a ver si lo entienden. Nosotros somos la iglesia que tenemos que levantar una cosecha. Nuestro objetivo como iglesia no es si nos juntamos en un templo, en una casa y a qué nos juntamos. Nuestro objetivo como iglesia es ir a salvar al mundo, es ir a levantar la cosecha. ¿Y qué hicimos por eso? No hicimos nada. Hay miles que vinieron ante nosotros predicando el evangelio en este continente. Miles de misioneros que vinieron a este continente a predicar el evangelio, que han hecho cosas tremendas que ni siquiera nosotros hicimos en este país, o en Chile, o en Uruguay, o en todo el continente. Nosotros tenemos que levantar esa cosecha. Ahora, lo maravilloso es que estos tipos, en vez de estar levantando la cosecha, están preocupados por llenar la panza.
Hermano, ¿vos estás preocupado por llenar tu panza y cubrir tus necesidades o estás preocupado por predicar el evangelio? ¿Por qué estás preocupado? ¿Dónde está tu enfoque? Y miren que vengo diciendo esto hace como 2 meses, por lo menos. Se ve que Dios quiere hablar de esto. Y los reportes que recibo es que estamos detrás del pan, ¿eh? Y a veces se nos llena la panza, y no de cosechar, ¿eh? Ahora, hay una promesa acá. No sé si se te pasó de largo. El que trabaja recogiendo la cosecha ya recibe su salario. Ay, no sé qué voy a hacer, cómo voy a pagar las cuentas. Salí a predicar. Le dice, ¿querés que te pague? ¿Querés salario? ¿Querés que yo cubra tus necesidades? Dice Dios, salí a predicar. No, pero tengo que comprar pan. Bueno, no te va a alcanzar para el pan. Va a tener que comprar en vez de 1,5 kilos, vas a tener que comprar, pues no te va a alcanzar. ¿Pero por qué? No, porque con tu fuerza no vas a poder comprar el kilo de pan. Ahora, cuando te dediques a predicar el evangelio y vayas a levantar la cosecha, vas a recibir un camión de pan, no medio kilo. ¿Por qué? ¿Y quién me lo va a dar? Yo te lo voy a dar. ¿Cómo me lo va a dar? ¿Qué te importa vos cómo te lo voy a dar? Yo te lo voy a dar. Yo te voy a proveer como a mí se me antoje. ¿Quién sos vos para ponerme condición a mí como yo te tengo que proveer? Jorge, pues yo primero. ¿Quién sos vos para ponerme condición a mí como yo te tengo que proveer? Te saqué las cortinas, no te dejé tocar más un junco. ¿Y ahora qué haces? Ay, no, yo te voy a proveer, ¿cuál es tu problema? Dedicate a hacer lo que tengo que hacer. ¿Y qué tengo que hacer, señor? Ponete a hacer escuela, ponete a administrar gente. Pues. ¿Y cómo vivo? Tranquilo, tu señora vende ropa. Ella me lo dijo, ¿eh? Ella me dijo, amor, dedicate a hacer lo que tenés que hacer, que yo te voy a sostener. Lo dijo ella, ¿eh? Yo lo digo. Mirá cómo me la caíste. No soy el machista que tengo un harén de mujeres que me sostiene, no, ella lo dijo, ¿eh? De hecho, tengo un harén de animales acá, gato, perro, todo, pero de mujeres no. Pero hace unos días me dijo, amor, dedícate a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Dios te sacó todo para que te dediques a hacer lo que tenés que hacer. Y hermano, estoy durmiendo 4 o 5 horas. Te lo puedo hacer. Ellos saben, me quedo hasta las 2 o 3 de la mañana escribiendo, armando cosas, orando, buscando, haciendo. Porque entiendo cuál es mi rol. Siempre entendí cuál fue mi rol. Hay un tiempo para cada cosa. La escritura dice hay un tiempo para cada cosa. Para mí en este tiempo llegó el tiempo de edificar la iglesia. El tiempo de formar comunidades por todo lugar. Llegó ese tiempo para mí. Ahora, ¿lo puedo hacer cortando cortina todos los días? No lo puedo hacer. Ya último tiempo tenía que dejar las cortinas de lado. Era más lo que atendía el celular que lo que estaba cortando una cortina, hermano. Las veces que me he equivocado con las medidas. Cortaba cualquier cosa. Que la haga Raúl y Caro, ahora las cortinas ya le pasamos todo eso. A Sergio y a Carla acá le dijimos, hagan las cortinas ustedes, nosotros se las compramos, pero vamos, me deja lo que tengo que ubicar. ¿Por qué? Porque acá dice, el que trabaja recogiendo la cosecha recibe salario. Hermano, dejen de preocuparse, salgan a predicar, sean intencionales en predicarle a la gente. Hoy a la mañana recibí un testimonio hermoso ahí de Laura que había ido al hospital, ahí le predicó una mujer, la dio vuelta para arriba, para abajo, la tiró para ahí, y la mujer después, un audio ahí que lo escuché, le daba testimonio de que hacía no sé cuántas semanas no podía dormir, y esa noche después que la hermana le predicó y oró por ella, dice que durmió como un angelito. O sea, la gente necesita que le prediquemos. Entonces, ¿pero por qué mi hermana fue al hospital? ¿Porque tenía que ir al hospital? No, Dios, no, algunos aquí a Raúl, que estaba medio jodido, lo llevó al hospital a Raúl, y era la excusa, pobre Raúl fue la excusa para que la hermana fuera al hospital. Dios se la agarró con Raúl. Dijo, vamos a meterle una alergia, algo a Raúl, cosa que vaya al hospital, porque yo necesito que mi hermana le predique a la mujer que está ahí, que se está por ir, la están por meter en el psiquiatra, pero necesita que... Son los planes de Dios, ¿me entendés? Entonces, yo qué sé por dónde Dios me va a hacer pasar, no sé tal vez, no sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando, pero yo sé que estoy pasando lo que estoy pasando porque tengo que levantar una cosecha, si no me enfoco en otra cosa. ¿Me explico? Si te sobra tiempo, y bueno, aprovechá, orá, lee la escritura, aprendé cosas nuevas. Yo estoy pasando horas aprendiendo cosas nuevas en este momento. Horas estoy aprendiendo. ¿Saben lo que estoy metido? Aprendiendo de inteligencia artificial. Quiero saber, quiero saber, quiero saber. Porque de acá a unos años la mitad del mundo se queda sin trabajo por causa de la inteligencia artificial. Yo quiero estar de ese lado, no de lo que se queda sin trabajo. O poder ayudar a los demás. Que si ustedes no estudiaron eso porque no lo saben, yo saberlo y ayudarles a ustedes. No sé, qué sé yo, locura que se me pone en la cabeza. Porque siempre estoy pensando en cómo les puedo mejorar la vida a todos ustedes.
no solamente de lo espiritual, en todo sentido. ¿O no? Los que me conocen saben que lo estoy así, siempre pendiente de eso. Mira, Raúl, ¿cuándo pensaste que iba a cortar una cortina de junco en tu vida, Raúl? Nunca. Ahí fuimos, le llevamos los juncos, le explicamos cómo se hacía todo, y ahora es un genio, ahora nos pasó, ¿sabes? Hace mejores cortinas que nosotros. Sí, nosotros damos siempre testimonio de eso, Jorge, porque hacía muy poquito que, bueno, que nos conocíamos, habíamos abierto nuestro corazón y fue el tuyo, y bueno, el Señor te llevó a ver esa necesidad que teníamos y no dudaste, y la verdad que para nosotros fue algo grandioso y bueno, obviamente, agradecido para toda la vida y sabemos que eso vino de parte del Señor, obviamente. Bueno, gracias Raúl por compartirlo. Yo recuerdo que hace muchos, muchos años atrás, creo que, Amor, ayúdame, no sé si fue antes en el ministerio o ya estando en el ministerio, que tuve un sueño, ¿no? Que salía detrás de una catarata con tremendos recursos y repartía recursos para todos. O sea, yo salía de esa catarata, ya no era el río del Espíritu, era una catarata llena del Espíritu, y salía con recursos para toda la gente que pastoreaba. Yo digo, pero no es solamente recurso espiritual, tenía otras cosas en mis manos. Había oro, había diamante, había un montón de cosas que tenía para repartir. Y repartía, no me las quedaba, repartía. Entonces, yo creo que, yo, hermano, nosotros hemos visto siempre, bueno, Sebastián nos conoce, creo que de todos los que están acá, el que más tiempo nos conoce es Sebastián. Él ha visto la provisión que Dios ha hecho con nuestra vida muchas veces. Pero si se podía contar ahora, tiene miles para contar. Él las vivió también con nosotros. Entonces digo, ¿cuántas veces Dios en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios apareció para suplir tremenda necesidad que ni siquiera no sabíamos cómo íbamos a suplir? ¿Pero por qué? ¿Pero qué estábamos haciendo en ese momento? ¿Estábamos llevando por los rincones? No, estábamos predicando el Evangelio. Estábamos buscando seguir que el Evangelio siga avanzando en las diferentes cuestiones que fuimos administrando. Primero fue administrar una casa, una vida, después fue administrar más casas, y hoy tal vez Dios nos lleve a administrar comunidades, no lo sé a dónde nos está llevando Dios. Pero sí sé que me tengo que dedicar a eso. ¿Por qué? Porque el que trabaja recogiendo la cosecha recibe su salario. Jesús le dice, ustedes me están siguiendo a mí porque los llamé para levantar una cosecha. ¿Para qué te llamó Jesús a su reino? Para levantar la cosecha. Nosotros somos los que levantamos la cosecha, hermano. A ver, nuestro principal objetivo como cristiano es levantar la cosecha. Y fíjense que dice que te asegura que si mientras te enfoqué por la cosecha y no podías comprar los panes en el almacén, tenés tu salario asegurado. Tu salario está asegurado. Nosotros de septiembre para acá entramos en una crisis económica tremenda porque se juntaron todas las cosas. Se juntó las condiciones difíciles del país, primero después las pasos, después el cambio de gobierno, en medio de eso inundaciones, no se podían cortar los juncos, el junco triplicó el precio, o sea, pasaron miles de cosas pasó en todo ese tiempo, pero miles, ¿eh? Y yo dije, señora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos cosas fijas que pagar, ¿cómo vamos a pagar? Nos endeudamos un montón de cosas, tuve que vender el bote, vendí el bote y el motor para salir de deudas que se nos generaban en 5 meses. Porque acá en Argentina, de un mes para otro te puede fundir, ¿eh? Y bueno, y todo eso, y yo decía, señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y saben cuál es la palabra que me venía una y otra vez en mi mente? El obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. Todo lo que te pasa es normal, porque estamos en un país anormal y está pasando todas estas cosas, tranquilo. Pero el obrero es digno de su salario. Porque eso que te lo dio un hombre, o que te lo di yo, pero a través de los hombres, yo también te lo puedo quitar. Y puedo hacer que te enfoque en mí y que veas que el obrero es digno de su salario. Hermano, yo antes de que se terminara el tema de los rollos de los juncos para mí, yo estaba llorando. Pregúntese, en un sueño yo me veía llorando porque no tenía más a la persona que era la que más me proveía de venta de cortinas. Una persona que me pasaba de 40, 50 pedidos por semana. No sabíamos cómo hacer para hacerle tantas cortinas a ese hombre. Y yo lloraba porque no lo tenía más. ¿Saben qué pasó? Yo estaba dándole gloria al hombre, no a Dios. ¿Y cómo tomé la decisión? En diciembre, el momento más difícil de todo, cuando supuestamente iba a arrancar la temporada, le dije, no te trabajo más. Usted fue un testigo cuando lo hice. Ah, me fue bárbaro después que dije eso, no sabe lo bien que nos fue, estos meses han sido maravillosos, no sé dónde guardar la plata, hermano, ya no sé dónde ponerla, tengo ya en las cajas de ahorro no me entra más dinero, no sé qué hacer, está todo en cero y todo en rojo. Pero lo hice porque Dios me mandó a hacerlo, pero
eso está en cero y eso está en rojo y aún tengo deuda y no sé cómo voy a pagar cosas que me preocupan, pero por otro lado yo abrí un portón enorme así para predicar el evangelio, para ministrar hasta pastores, para poder formar comunidades. ¿Por qué? Porque Dios quería eso. Ahora, ¿qué es lo que yo espero de Dios? Y obviamente logró tiene su salario, de alguna manera, parecer. Y cuando aparezca y cuando empiece a aparecer, los invito a todos como un asado. Prepárense. Los que viven lejos se joden si no vienen. No, no vamos a ir a Córdoba y comemos uno allá también. Como tantos que no hemos comido allá en Córdoba. Ah, sí hemos matado bichos allá en Córdoba. Ah, qué cosa. Aparte, esto de repartir, hermano. Germán también se benefició con todo esto. ¿Cuándo Germán pensaba que iba a ser un guía turístico por la montaña? Un chiste. Pedimos trabajo. Bueno, seguimos. Después del chiste, volvemos. Ahora, miren porque hay más todavía. Escuchen esto. Dice, muchos de los samaritanos que vivían en ese pueblo creyeron en Jesús por las palabras que le dijo la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, les suplicaron que se quedaran con ellos. Jesús se quedó allí 2 días y muchos más creyeron después de oírlo hablar. Y le dijeron a la mujer, ahora creemos que nosotros mismos, perdón, ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos en verdad que Él es el Salvador del mundo. Fíjense qué maravilloso, porque acá vi otra cosa más que nunca la había visto. Vamos a repasar de vuelta. La mujer se encuentra con Jesús. Jesús le pega a su tradición religiosa y a su tradición cultural. Le pega también, le cambia la mentalidad de dónde tiene que adorar, cómo va a ser la adoración de este tiempo. La confronta con su pecado, la llena de la vida, porque le da de beber el agua al Espíritu en ese momento. Esta mujer llena del Espíritu, arrepentida por su pecado, llena del Espíritu, con la convicción de que se encontró con Cristo, que hay una nueva forma de adorar, toda una cosa, un combo tremendo, no se lo guarda para ella y se va totalmente corriendo a contárselo a su pueblo, que escúcheme, ella no se hablaba con el pueblo, era una mujer juzgada por el pueblo, una mujer señalada por el pueblo. Sicar era un pueblo chico, todos sabían quién era esta mujer. Tuvo 5 maridos, el que tiene ahora no es de ella, es una adúltera, o sea, nadie la quería oír. Si hubiese ejercido la ley judía ahí, le hubiesen apedreado a esa mujer. Entonces, ¿quién va a querer escuchar a esa mujer? Pero esta mujer viene tan llena del Espíritu que le dice a todo, me parece que encontré el Cristo, porque me dijo todo el pecado que yo cometí, me lo sacó a la luz. Debe ser el Cristo. Entonces ellos dicen que creyeron por lo que la mujer le dijo. Ella fue a levantar la cosecha en lugar de los discípulos. Los discípulos no tenían que levantar la cosecha, pero fue ella. Ella va, predica el evangelio que tiene que predicar y la cosecha se levanta. Y ahora vienen ellos, ¿sí? Pero ¿a dónde vienen? ¿Van al pozo? ¿Van al pozo Jacob? ¿A tomar agua? No. ¿Se van al monte a adorar? No. Vienen a Cristo. Vienen a Cristo y se juntan con Él y empiezan a decir, y ahora no solamente nosotros hemos creído por lo que nos dijo ella, sino porque ahora te estamos oyendo a vos. Y esto es discipulado, hermano. Cuando yo le predico a alguien el evangelio real y genuino, esa persona va a tener un hambre tan tremendo por conocerlo a Cristo, que esa persona se va a terminar convirtiendo en un discípulo de Él. Ya no creo por lo que esa mujer me dijo, por el que me predicó. Ahora creo porque yo estoy teniendo una relación tan cara a cara con vos que se me está revelando que vos sos el Cristo y lo que vos me decís es verdad para mi vida. Por eso es que es necesario llevar a la gente a Cristo, porque el mayor discipulado comienza cuando yo le muestro a Cristo a la persona. En Cristo se salva, en Cristo tiene una nueva vida, en Cristo recibe el Espíritu, en Cristo empieza a ser confrontado, en Cristo empieza a ser transformado en la imagen del Hijo y se convierte en discípulo. Fíjense que la mujer hace todo en una sola escena. Y a nosotros nos lleva 5 años evangelizar a alguien, nos lleva 10 años discipular a otro, o sea, en algo estamos fallando. Y sí, pues no hablamos de Cristo tal vez, o no hablamos como deberíamos hablar. Voy terminando. Después, no, terminando no, le falta un poco, pero avanzamos. Después de pasar allí, algo que quieran decir ahí de la samaritana, algo que quieran aportar, porque avanzo. ¿No? ¿Ah? Listo, sigo. Después de pasar allí unos 2 días, se fue a Galilea, pues Jesús mismo había dicho que ningún profeta recibe honra en su propia tierra. Esto no es excusa para que no prediques en tu tierra. ¿Capish? No, no voy a predicar en mi ciudad porque ahí no voy a tener honra.
Nosotros con Eri predicamos 4 años en nuestra ciudad, la dimos vuelta para arriba, para abajo, ¿recibimos honra? No, pero la dimos vuelta para arriba, para abajo, y un montón de gente creyó. Muchos se convirtieron en Cristo, muchos fueron discípulos, algunos son pastores. ¿Mi pueblo nos honró? No, ni se acuerdan de nosotros, no saben ni dónde estamos. Ni les importa tampoco, pero la obra fue hecha. Así que, no, viste, mi ciudad no voy a predicar porque acá no me van a dar honra. Si vos no estás para que la ciudad te dé honra, vos estás para honrar a Cristo. ¿O no? Ahí los que volvieron a Rosario, escapándose de Rosario. De vuelta para Rosario. Ahí se ríen. Nada, chiste lo que digo, chiste, chiste. Dice, escuchen, dice, cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron muy bien, ya que ellos mismos habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la Pascua, porque habían estado allí también. ¿Se acuerdan cuando fue, revolvió todas las mesas, todo? La primera vez que la revolea, después hubo la segunda. Dice, después volvió a Jerusalén, perdón, después volvió Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Allí había un importante funcionario real que tenía un hijo enfermo en Capernaum. Cuando el funcionario se enteró de que Jesús había viajado de Judea a Galilea, fue a verlo y le suplicó que lo acompañara y sanara a su hijo, pues estaba a punto de morir. Jesús le dijo, ustedes solo van a creer si ven señales y milagros. ¿Sí? Entonces dijo a un judío, ustedes solo van a creer si ven señales y milagros. Y el funcionario le rogó, Señor, ven antes que mi hijo muera, o que se muera mi hijo, dice acá. Y Jesús le dijo, regresa a casa, que tu hijo vive. El hombre creyó en lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando iba de regreso a su casa, sus criados salieron al encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo. Y él les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre se dio cuenta de que a esa misma hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que él y toda su casa y toda su familia creyeron. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús en Galilea después de volver de Judea. O sea, si quieren armamos una prédica de esto, no es mi intención, pero fíjense las cosas importantes, ¿no? Un hombre que viene con la necesidad, con una necesidad real, que su hijo se está muriendo, sabe que Jesús puede tener la solución, le ruega que lo haga, y Jesús otra vez, ¿qué le dice otra vez a alguien que lo busca? A un funcionario, a alguien de un gran rango. Ustedes me buscan porque necesitan ver señales y milagros. O sea, no viniste acá porque decís, no, Señor, te quiero escuchar, qué tremenda sabiduría. No, mi hijo se está muriendo, por favor, sanámelo. Y Jesús en su misericordia le dice, anda, dale, está sano. Soltó la palabra. Y este hombre, eso sí es bueno, este hombre, él creyó. Él creyó en la palabra y cuando llegó, se encontró que con lo que Jesús había dicho, en el momento que lo había dicho, cuando él la creyó, ya la solución estaba. ¿Qué nos deja esto? Bueno, que creamos cuando Jesús habla. Tenemos que creer lo que Jesús habla. Si yo no creo lo que Jesús dijo, si no creo lo que la palabra dice, entonces mi fe es vana. Yo tengo que creer, si Él dijo que va a hacer algo, lo va a hacer. Y si Él te dijo algo personalmente a vos, te habló por su espíritu de alguna manera, cree que lo que Él te dijo lo va a cumplir. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé, no tengo idea cómo lo va a hacer. Yo no tengo toda la respuesta, pero que lo va a hacer seguro. Si te habló, lo va a hacer. Si lo crees, ¿cuándo tengo que creer? Y en el momento que te habló. Después no dudes. Si te habló algo, créelo. Porque lo va a vivir, lo vas a ver. No dudes después, porque a veces tu fe es probada, las cosas no suceden inmediatamente. Este hombre tuvo que caminar bastante para llegar a su casa y enterarse de que su hijo estaba sano. O sea, él no se enteró en el momento que Jesús le dijo, anda a tu casa, que tu hijo está sano, él no tenía un WhatsApp para que alguien le avise, che, tu hijo está sano, vení. Tuvo que caminar. ¿Sí? Y fíjate, dice ayer, o sea que él caminó todo un día. Recién el otro día se enteró que su hijo estaba sano. O sea, él ya se fue creyendo. Y fíjense que el hijo se sanó en el momento que él creyó. En el momento que Jesús usó toda la palabra y él creyó, su hijo se sanó. Y él se enteró después de un día. Y yo a veces me pregunto, ¿cuántas veces Dios nos ha hablado cosas que nosotros hemos creído, pero que todavía no las vemos? Pero si mantenemos la fe, la vamos a ver. En algún momento lo vamos a ver. Si creí. Si realmente lo creí, lo voy a ver. En algún momento lo voy a ver, porque los tiempos no los manejo yo. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha luz para tu entendimiento. Visita nuestro sitio web, lamision.online